programa. Es programática del nuevo pontificado, del regalo que nos ha hecho el Espíritu Santo a la Iglesia Universal. En este hombre, pastor, cercano, amigo, entrañable, tiene la sabiduría que da la compañía de Jesús. Sin duda. Y la cercanía, la alegría, la pobreza y la sencillez que da Francisco de Asís. Es un regalo precioso en estos momentos para la Iglesia. Él ha querido llamarse Francisco. Francisco, precisamente. Y ayer, en los primeros momentos de confusión, pues decía, bueno, Francisco, será por San Francisco Javier, porque él es jesuita. Luego parece ser que él lo había dicho en el momento de la elección, y algún cardenal lo ha comentado esta mañana, era por Francisco de Asís. El pobrecillo de Asís. Sí, señor. Que tiene también la radicalidad del Evangelio. Sin duda. Que esto mismo es lo que él nos va a enseñar y nos va a impulsar con la fuerza del Espíritu Santo. Por una parte la sencillez, la austeridad, la alegría, pero también la radicalidad del Evangelio. Y si queremos buscar un programa de pontificado, pues quizá el programa esté en el nombre. Ayer un amigo sacerdote decía, al escuchar que el nombre era Francisco, inmediatamente pensé en aquellas palabras: Francisco reconstruye mi iglesia. Exactamente. Francisco, que se desnudó en público para aceptar y entregar su vida precisamente por la Iglesia en esa reconstrucción, ¿verdad? Como le había dicho el Señor. Así es Francisco I, es el primer papa venido de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Es el primer papa que se llama Francisco y es el primer papa de la amplísima Iglesia latinoamericana. Desde allí, como él ha dicho, desde casi el fin del mundo, ha venido a nosotros para ser nuestro pastor, nuestro guía. Es un regalo precioso que nos ha hecho el Espíritu Santo, que siempre sorprende a la Iglesia y que nunca la abandona. Y estamos empezando a conocerle en los gestos, en los pequeños gestos, en esas palabras sencillas ayer de saludo a la multitud congregada en la plaza de San Pedro, en la Vía de la Conciliación, y que seguía desde el mundo entero ese acontecimiento del Habemus Papam, del anuncio gozoso de que la Iglesia tiene un nuevo pastor. Y hoy, compartiendo la Eucaristía, le conoceremos un poquito mejor. Parece mentira que hace un par de días solamente, y a esta misma hora, los cardenales entraban a la Capilla Sixtina y hacían el juramento, entre ellos él. Hoy la Iglesia ya tiene ese nuevo pastor. Es Pedro. Tú es Petrus, habría que gritarle. Lleva el báculo, por decirlo así, la cruz de Benedicto XVI, a quien han tenido la delicadeza primeramente de llamar por teléfono, nada más elegido, y después de orar, hacer orar a toda la comunidad que estaba allí presente en la plaza de San Pedro anoche, prácticamente la tarde-noche primera, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria por el obispo emérito de Roma, que en estos momentos también recordamos ante el Señor por su luminoso magisterio durante 8 años. Qué bien nos ha expuesto Benedicto XVI la palabra de Dios siempre que la ha pronunciado y que Él estará viendo este momento, también estará uniéndose a nosotros en la oración y en el gozo de que os daré pastores según mi corazón. Ciertamente Francisco I, el Santo Padre, es pastor según el corazón de Dios. El día de San José, además, va a iniciar su ministerio universal, porque San José, que fue el que cuidó al Hijo de Dios hecho hombre. Y que es también el patrono de la Iglesia Universal, que mejor día para hacerlo. El martes que viene. Pues como te decía, vamos descubriendo en este nuevo pastor pequeños signos. Quizá no sean muy importantes, pero nos hablan, pues por ejemplo, de su sencillez. Él ayer quiso llevar su propio pectoral, su propia cruz pectoral, de bronce, si no estoy equivocado, y hoy lleva su mitra. Esa mitra, si se buscan imágenes de él en internet, es la que él lleva habitualmente. No ha querido utilizar ninguna de las mitras que sin duda alguna la sacristía pontificia las tiene y preciosas. Encima del altar está colocado el evangeliario. Se va a celebrar la misa
por la Iglesia Universal. La misa por la Iglesia Universal, así es. Hemos oído el canto de entrada. Ahora mismo se inciensa el altar, ya sabemos. El altar es Cristo. Eso decía el obispo en la antigua orden de subdiáconos, que quedó suprimida cuando la reforma del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Porque en el fondo era como el acolitado actual. El obispo le decía al nuevo subdiácono: altare nostrum es Christus. Así es. Para que fuera servidor del altar. Nuestro altar, nosotros no tenemos un altar distinto de él mismo. Él es sacerdote, víctima y altar. Por eso incensamos el altar en este momento. Y solo el altar juntamente con la cruz. Con la cruz. Porque lo que se va a colocar encima del altar es el memorial de la Beata Passio, de la pasión feliz, de la santa pasión de nuestro Señor Jesucristo, que ha culminado en la resurrección. Vemos un altar como es el altar del Vaticano II, pequeño, porque como era también el altar hispánico, el altar mozárabe, que era tan pequeño que para colocar el misal había que tener al lado un atril, ¿verdad?, para sostener el libro del misal, ¿no? Estamos en la Capilla Sixtina. Estamos en la Capilla Sixtina, el escenario del cónclave, es también el escenario de la primera acción de gracias de los cardenales, pues por esa luz del Espíritu Santo que les ha iluminado para elegir al nuevo pastor de la Iglesia Universal y obispo de Roma. Comienza la celebración. El saludo de la paz con vosotros, la misma que el Señor resucitado a los apóstoles, incluido a Pedro. Hermanos, reconozcamos nuestros pecados para acercarnos, para participar en estos santos misterios. El misterio de la palabra de Dios y de la fracción del pan de la Eucaristía, el cuerpo sacratísimo del Señor. Momento de silencio para reconocer el pecado y suplicar la misericordia de Dios. Y la oración del yo confieso. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. La absolución general de los pecados. El Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Se canta el Kyrie, clamando a Cristo. El resto de aquella letanía de los santos con que empezaba siempre la Eucaristía, y que muchas veces era en griego, por eso Kyrie eleison está en griego. Ahí vemos a Pedro. Tú es Petrus. Donde está Pedro, se decía en la antigüedad, en los santos padres, allí está la iglesia. Ubi Petrus ibi ecclesia. Ahí estamos todos. Quien está acostumbrado a ver al Papa Benedicto últimamente, bueno, siempre, echará en falta el palio. No lo lleva porque lo recibirá en esa primera misa, en esa misa de inicio del ministerio petrino, como signo del pastor que da la vida por las ovejas. Será uno de los signos intensos, preciosos, que precederán al inicio de esa Eucaristía, junto con la entrega del anillo del pescador. Y que ha ocupado el lugar de la tiara. Así es. Porque el Papa, hasta Pablo VI, era coronado con la tiara, que era una triple corona. Pero Pablo VI la entregó para los pobres y por eso ahora recibe lo que tú has dicho, el palio hecho de la lana de las ovejas bendecidas por el Papa el día de la purificación,
y de la presentación del Señor y de la purificación de la Virgen María. La Asamblea está cantando ahora el himno del Gloria, el himno trinitario. A pesar de que es Cuaresma, esta misa es, lo dice ya el color de las vestiduras litúrgicas, blanco, señal de alegría. Así y es una misa festiva, por eso se entona el Gloria, ese himno del siglo III que es profundamente trinitario. Sí. Primeramente se alaba al Padre, después a Cristo, Cordero inmolado en la Pascua Nueva, y finalmente al Espíritu Santo, que es el que reúne a la Iglesia en la unidad. Se está cantando en estos momentos. Recibe también nuestra oración. El anillo y las manos del cardenal de rito copto. En el centro al prefecto de la Casa Pontificia y secretario particular de Benedicto XVI, Monseñor Genschwin. Él es el que se encarga pues, de organizar todas las audiencias del Papa, las privadas, las públicas, y por eso está en la Capilla Sixtina hoy, como lo estaba al comienzo del cónclave también. Padre, hará ahora la oración colecta de la misa. Preghiamo, oremos. Oremos. Deus, que regnum Christi ubique terrarum dilatari, oh Dios, que has dispuesto con admirable providencia que el reino de Cristo se extienda por toda la tierra y que todos los hombres participen de la redención salvadora. Te rogamos que tu Iglesia sea para todos sacramento de salvación universal y manifieste y realice el misterio de tu amor a los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es una de las nuevas misas después de la reforma del Concilio Vaticano II, tiene todo el sabor de la Lumen Gentium, el gran documento sobre la Iglesia del Concilio. Como un sacramento es la Iglesia. Como un sacramento, no un sacramento más de los 7, sino como un sacramento. El sacramento englobante de los 7 sacramentos. Decía Benedicto XVI que el sacramento es como si Dios nos tocase. Vamos a escuchar ahora la primera lectura del libro del profeta Isaías. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: vendrán muchos pueblos y dirán: saliamo sul monte del subamos al monte del Señor, al tempio del Dio di Giacobbe, al templo del Dios de Jacob, perché ci insegni le sue vie, para que nos enseñe e sus possiamo caminos camminare per i suoi podamos sentieri. caminar por sus senderos. Poiché da Sion uscirà la legge saldrá e la da ley, Gerusalemme la parola y de del Jerusalén Signore. la palabra del Señor. Egli sarà giudice fra le Él será genti juez entre e las arbitro gentes fra molti y popoli. árbitro entre muchos pueblos. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri.
de las delle espadas loro forjarán lance arados, faranno de las falci. lanzas podaderas. Una nazione non Una alzerà più la nación spada no alzará contro más la un'altra espada nazione, contra otra nación. non impareranno più l'arte della guerra. No aprenderán más el arte de la guerra. Casa di Giacobbe, Casa de venite, Jacob, ven, camminiamo nella luce del caminemos Signore. en la luz del Señor. Parola di Dio. Palabra de Dios. Es una de las lecturas típicamente de Adviento, concretamente la primera lectura del primer domingo de Adviento del ciclo A, dedicado a San Mateo. Así es. Es una llamada universal a la salvación y a la paz de todos los pueblos de la tierra. El Santo Padre Francisco I decía ayer en el balcón que a él los señores cardenales lo han llamado casi el fin del mundo. Pues hasta el fin del mundo llega el anuncio de la palabra de Dios, deseando la paz para todos los pueblos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Qué hermosa respuesta para el Salmo, que responde no solamente a la primera lectura, sino a este acontecimiento de gracia que la Iglesia está viviendo. Que es un acontecimiento también de alegría, como dice el Salmo, porque es el gran canto, el sálmico de la vuelta, del retorno del destierro. El pueblo se alegra. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El salmista en este caso es un joven desde el ambón, porque el salmo es palabra de Dios. Dios a sí mismo se responde con su palabra en los salmos que él ha querido inspirar, en los 150 salmos que componen el Salterio, porque al inspirar él la respuesta a sí mismo, nosotros tenemos la certeza de que él nos escucha. Es una de las piezas más importantes de la liturgia de la palabra, juntamente con la palabra de Dios que se da en las lecturas, ¿verdad? Toda la liturgia de la palabra culmina en el Evangelio. Pero Dios no ha querido inspirar oraciones, himnos sí, en el Nuevo Testamento, pero oraciones sálmicas no, solamente en el Antiguo Testamento. Esperanza. En este caso es un gran cántico de alegría por el retorno. Canta ahora el salmista: los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Hacía referencia antes a esas palabras del Santo Padre, hablando de que casi se habían ido al fin del mundo para buscarle y traerle para ser pastor de la Iglesia Universal. Y ahora tiene precisamente esa misión, que hasta los confines de la tierra se conozca la gloria, la salvación de Dios. El retorno tiene también la misma raíz hebrea que conversión. Sí, conversión es sub y retorno es ab. Y el regreso a la casa del Padre. En este caso estamos escenificando en el canto el regreso a la tierra. Dios ha prometido ya en el Antiguo Testamento solamente tres cosas: la tierra, el templo y el rey. Así es. La tierra para la independencia y la libertad, el templo para la relación con Dios y el rey para el servicio del pueblo, especialmente de los pobres. No hay más, como cantan los salmos también. No hay más promesa de Dios ya en el Antiguo Testamento. Por eso el retorno a la tierra es un acontecimiento de una alegría inmensa, casi una explosión de alegría. Es lo que se encontraron ellos cuando volvieron a las ruinas de Jerusalén, de donde habían salido y quedaron solamente un pequeño residuo de personas mayores, de viejitos y de niños.
Escucharemos ahora la segunda lectura de la primera carta de Pedro, del capítulo 2. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi a Queridos, Lui, pietra viva, acercándoos a Él, piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: mira, pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. Quien cree en ella no quedará defraudado. Para vosotros, pues, los creyentes, ella es honor, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, y también piedra de choque y roca de estrellarse. Y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Palabra de Dios. Es una de las lecturas claves de la Iglesia. Tiene como trasfondo el Salmo 117, el salmo más pascual de todo el Salterio. La piedra colocada en Sión, en quien se puede estrellar uno o que puede recibir como construcción de un edificio que es la Iglesia. ¿Cómo crece la Iglesia? El signo de contradicción que se anunció que sería el propio Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Y es uno de los momentos más importantes del querigma, cuando Pedro abrió las puertas del cenáculo el día de Pentecostés y anunció la muerte y la resurrección de Cristo, verdadera Pascua de la nueva alianza. Una celebración presidida por el que es piedra sobre quien se apoya la Iglesia es verdaderamente admirable. Eso está empezando a ser el Santo Padre Francisco I. El diácono porta el Evangeliario, el libro que contiene solo los Evangelios, los 4 Evangelios. Pero por Cuaresma no se canta aleluya, ni siquiera en este momento. Ni siquiera. Alabanza a ti, Cristo, Rey de eterna gloria. Tampoco hay flores. Exacto. Solo ramas verdes, solamente ramas verdes, que de alguna forma anuncian el Domingo de Ramos. Dominus vobiscum. El Señor esté con vosotros. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Es el gran texto de Mateo 16 para la figura de Pedro. Las tres imágenes: la piedra, las llaves, el poder, que es servicio de atar y desatar. Hacen referencia siempre a la Iglesia y a la persona específica del hijo de Jonás, que es Simón, a quien él llama Pedro. Escuchamos la homilía. El Papa, en vez de en la cátedra, parece que va a predicar en el ambón. Nos va sorprendiendo, ciertamente. Es más, esta homilía normalmente es en latín. Vamos a ver en qué idioma predica. En italiano. En estas tres lecturas está improvisando la homilía. En estas tres lecturas vemos cosas comunes: el movimiento. En la primera lectura, el movimiento en el camino. En la segunda lectura, el movimiento en la edificación de la Iglesia. En el Evangelio, el movimiento en la confesión. Caminar, edificar, confesar. Caminar. Casa de Jacob, venite. Casa de Jacob, ven. Caminemos a la luz del Señor. Esto es lo primero que Dios ha dicho a Abraham. Camina en mi presencia. Y sé irreprensible. Caminar. Nuestra vida es un camino. Cuando nos paramos, la cosa no va. La cosa no funciona. Caminar siempre.
in presenza del Signore, en alla presencia luce del Señor, Signore, a la luz del Señor, buscando vivere con quella vivir irreprensibilità con esa che irreprensibilidad Dio le que chiedeva Dios a Abramo. son sólidas, pero piedras vivas, Pietre unte piedras ungidas per lo Spirito Santo. por el Espíritu Santo. Edificare la Chiesa, Edificar la Iglesia, la sposa di Cristo, la esposa de Cristo, su quella pietra angolare sobre esa piedra angular, che è lo stesso Signore. que es el mismo E quello è Señor. un altro movimento della nostra vita, edificare. Este es el segundo movimiento, el otro movimiento de nuestra vida, E edificar. terzo, Y en tercer lugar, confessare. confesar. Noi possiamo camminare tutto che Nosotros vogliamo, noi podemos possiamo caminar todo lo que queramos, edificare podemos edificar tante cose, ma tantas se cosas, non confessiamo pero si no Gesù confesamos Cristo, a Jesucristo, la cosa non va. la cosa no funciona. Diventeremo una Nos convertiremos ONG pietosa, en una cosa piadosa, ma non la Chiesa sposa del pero no en la Signore. iglesia esposa del Señor. Quando non si cammina, Cuando no se camina, si ferma. uno se para. Quando non si edifica sulle pietre, Cuando no se cosa edifica succede? sobre la piedra, ¿qué pasa? Succede quello che succede ai Pues lo que bambini pasa sulla a los piaggia, niños en la quando plaza, fanno dei palazzi cuando di hacen sabbia, edificios de arena, tutto castillos de viene giù, arena, todo se derrumba senza consistenza. sin consistencia. Quando non si confessa Cuando no se confiesa Gesù Cristo, a Jesucristo, mi viene me viene quello di Léon Blois. aquello de Léon Blois. Chi non prega il Signore El que no prega reza al al diavolo. Señor, reza Quando al non diablo. si confessa Gesù Cristo, Cuando no se confiesa a la Jesucristo, se mondanità confiesa del la diavolo, mundanidad del diablo, la mondanità del demonio. la mundanidad del demonio. Camminare, edificare, Caminar, costruire, edificar, construir, confessare. confesar. Ma la cosa non è così facile, La cosa no es tan fácil, perché nel camminare, nel costruire, porque en el caminar, El en el confesar, construir, en el confesar, dalle volte a veces ci sono hay scosse, ci sono movimenti movimientos che non sono proprio i movimenti del cammino. que no son los propios movimientos de ese Sono caminar, movimenti che ci tirano indietro. son cosas que nos hacen retroceder. Questo Vangelo Este Evangelio prosegue prosigue con una situazione speciale. con una Lo stesso situación especial. Pietro, che ha confessato Gesù El Cristo, mismo Pedro, que ha confesado le a dice, Jesucristo, sì, tu sei Cristo, le dice, sí, il tú eres figlio el del Cristo, Dio el Hijo vivo. de Dios vivo. Io ti seguo, Yo te sigo, ma non parliamo di croce. pero no hablemos de cruz. Questo non c'entra. Esto no tiene nada Ti que ver. seguo Te sigo, con altre possibilità. pero con otras Senza la posibilidades, croce. sin la cruz. E quando camminiamo senza la croce, Y cuando caminamos sin cruz, quando edifichiamo cuando senza la croce, edificamos sin la cruz, e quando confessiamo y cuando un confesamos un senza Cristo croce, sin cruz, non siamo discepoli del Signore. no somos discípulos del Señor. Siamo mondani, Somos mundanos, siamo vescovi, preti, seremos tutti obispos, cardinali, sacerdotes, papa, cardenales, tutti, papa, lo que sea, ma non discepoli del pero Signore. no discípulos del Señor. Io vorrei che Yo tutti noi, quisiera que todos nosotros, dopo questi giorni di después de grazia, estos días de gracia, abbiamo il coraggio, proprio il coraggio di camminare in presenza del tengamos el Signore, coraje de caminar con en la la presencia croce del del Signore, Señor, con la cruz del Señor, di edificare la Chiesa de edificar la iglesia sul sangue del Signore che è versato sulla sobre croce, la sangre del Señor que ha sido derramada en la di cruz confessare y de confesar l'unica gloria, la única gloria, Cristo crocifisso. Cristo E crucificado, così la Chiesa andrà avanti. y así la iglesia irá hacia adelante.
Io ti auguro a tutti noi os deseo lo Spirito Santo, que el Espíritu Santo, per la preghiera della Madonna, por la oración de la Virgen, nuestra Madre, ci conceda questa grazia. nos concede esta gracia. Caminar, edificar, confesar a Jesucristo crucificado. Così sia. Que así sea. Preciosísima homilía. Y atípica. Preciosísima homilía. Ser discípulos es lo único verdaderamente importante del Señor. Cargando con la cruz, caminando, edificando y confesando. Deliciosa homilía de Francisco I, que hoy es Pedro, y de nuevo, pastor de la Iglesia Universal. De nuevo el Papa nos sorprende por esa naturalidad. Parece que estuviese predicando en una parroquia un domingo. Pero no le ha faltado profundidad, ¿cierto? Quien no confiesa se mundaniza. Hermanos, el Señor Dios es nuestra salvación. Cruz eterna, muro, baluarte. Dirijámosle nuestra súplica por las necesidades de la Iglesia y del mundo. La oración universal. Roguemos al Señor, rogamos, óyenos. Per il nostro Papa Francesco, por nuestro Papa Francisco, continui ad accogliere l'invito para que di continúe a Gesù coger e sulla sua parola la llamada de Jesús, getti le reti della sobre su salvezza palabra, nel mare della vita. para lanzar la red de la salvación en el mar de la vida. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Per sua santità Benedetto XVI, por su santidad Benedicto XVI, serva la Chiesa nel nascondimento, que sirve a la Iglesia estando escondido, con una vida dedicada a la oración y a la meditación, para que sirva a la Iglesia de esa manera. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Per i responsabili delle nazioni, por los responsables de las agiscano naciones, non per forza, para que né per actúen no por la interesse, fuerza ni por el non interés, spadroneggiando sulle persone, consapevoli che ogni potere proviene sabiendo da que todo Dio. poder procede de Dios. Oremos. Te rogamos, óyenos. Per quanti soffrono, por los que per sufren, quanti lottano smarriti por nella los que vita, luchan sin esperanza en la Cristo, vida, Pastore Supremo, para que Cristo, li Pastor Supremo, ristori e li consoli, los e dia restaure, loro los consuele la corona di y les dé gloria. la corona de gloria. Oremos. Te rogamos, óyenos. Per la famiglia di Dio, Por la familia de oggi qui Dios, convocata, aquí convocada, il Dio di ogni grazia, para que el ci ha Dios de toda chiamati in gracia, Cristo, que nos ha llamado en confermi i Cristo, nostri propositi confirme nuestros e ci renda propósitos forti y nos e haga saldi fuertes nella fede. en la fe. Te rogamos, óyenos. La tua sapienza, oh Padre, ci aiuti Que a tu camminare sabiduría, Padre, nelle nos tue ayude a vie, caminar en tus perché caminos, nelle vicende del mondo para que en las siamo sempre vicisitudes del mundo rivolti alla speranza nos volvamos che splende in siempre Gesù- a la esperanza que resplandece en Jesucristo, Jesucristo, Signore. el Señor, Egli vive e regna nei el que vive y secoli dei reina secoli. por los siglos de los siglos. Comienza la liturgia eucarística. Hasta el altar del Señor, mesa santa de la Eucaristía, se llevan los dones, sobre todo el pan y el vino, que es lo que utilizó Jesús en la última cena para hacer el memorial de su entrega, obediente y fiel al Padre, en nombre de la humanidad entera, de cada generación de la historia. Las generaciones pasadas, nuestra generación actual y todas las generaciones venideras, hasta que el Señor vuelva. Los dones del pan y del vino son la expresión y el signo de la creación entera. Son signo de unidad, de alegría, de esfuerzo
en el trabajo humano para saciar el hambre de los pueblos, el pan y el vino de la Eucaristía. Pan y vino para hacer Eucaristía, que se convierten en los dones admirables del cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la entera persona del Señor, que Él es el pastor supremo que edifica su iglesia, que camina con nosotros como los discípulos de Maús y al único que podemos confesar para tener vida, siguiendo las indicaciones del Santo Padre Francisco I. El Santo Padre está presentando al Señor las ofrendas. Y ahora incensará las ofrendas, el altar y la cruz. Después será incensado Él, que representa, es decir, vuelve a presentar a Jesucristo inmolado por todos. Y también se incensará a toda la asamblea celebrante, para que con la vida de Cristo fiel y obediente ofrezcamos también nosotros la nuestra. Comentábamos ayer en el especial que tuvimos con motivo del anuncio el lema del cardenal Bergoglio, del escudo, que va a seguir siendo episcopal, el lema del Santo Padre: miserando atque eligendo. Es un texto de un Santo Padre siríaco, San Beda el Venerable, me confundió con San Efrén, de San Beda el Venerable, un texto en el que él comenta la elección, la llamada de Mateo, de Leví, que era publicano, el evangelista, el primer evangelista de los 4 evangelios que conserva la Iglesia, y que como publicano, es decir, que recogía el dinero, los impuestos que se tenían que entregar al imperio, ¿verdad? Y que como tal era considerado pecador público, sí, que robaba. Profundamente despreciado por sus vecinos. Pues dice San Beda el Venerable, comentando el episodio que narra el propio Mateo en su Evangelio, que Jesús, teniendo misericordia de él, lo eligió. Miserando atque eligendo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Porque va a comenzar la plegaria eucarística. La oración sobre las ofrendas, que antes era secreta, y por eso, pero ahora al ser Dios misericordioso, mira complacido las ofrendas del pueblo que te está consagrado, y por la eficacia de este sacrificio, haz que la multitud de los creyentes sea para ti estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad. El Señor esté con vosotros. Comienza la plegaria eucarística con el prefacio, es decir, la introducción, que siempre contiene el misterio de la celebración que se está realizando. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, unificada por virtud y imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría.
La aclamación del santo, el prefacio, es una auténtica pieza eclesial, porque aparece la Iglesia, también algo muy propio de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, unida a la Trinidad por la sangre de Cristo, el designio del Padre y la fuerza del Espíritu Santo. Ella es sacramento, imagen viva, icono viviente de la Trinidad Santísima de Dios. Es la Iglesia, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo que formamos todos los bautizados, unidos a Pedro y bajo Pedro, en la comunión de fe y de amor con los apóstoles, como ocurrió desde el principio. Es el misterio de la unidad y del amor del Dios que se ha revelado en Jesucristo para que seamos el verdadero, no ya el nuevo, sino el verdadero pueblo suyo. Porque Israel también era pueblo suyo, pero era figura y sombra del pueblo que tenía que venir, y ese pueblo somos nosotros. De ahí nuestra grandísima responsabilidad de hacer lo que nos ha dicho el Santo Padre: caminar, que es lo mismo que crecer, y confesar la fe en Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Utilizará el Santo Padre ahora la plegaria eucarística tercera. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Primera invocación del Espíritu Santo, o epíclesis, sobre el pan y el vino. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Y ahora viene el relato de la última cena, las palabras que Jesús pronunció sobre el pan y sobre el vino. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Mostración del cuerpo de Cristo en el pan vivo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mostración del cáliz que contiene la sangre del Señor. Es el cáliz que es llamado ya en el Antiguo Testamento el cáliz de bendición, porque es la suprema bendición de Dios para su pueblo. Ya existía el cáliz, 3 cálices en la cena pascual judía. Mysterium Fidei. Este es el sacramento de nuestra fe. Memore sicitur Domine, eiusdem filii tui salutifere passiones,
nec nomina vivis resurrectionis et ascensionis in cielo, sed in Christo te offerum tibi gratia, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quesumus in orazione ecclesiae sue, et a nostrum sostia, cum volvisti immolazione placata, concede ulti corpore et sanguine. Estamos por decirlo así, la segunda parte de la plegaria eucarística, en el momento en que se ofrece la Iglesia unida a su cabeza, Cristo, al Padre. Cum electis tuis hereditatem consequi valeamus. Es el cardenal Re, cum beatissima el que ha presidido el Virgine Dei cónclave, Genitrice por ser Maria, el mayor cum de los beatis cardenales apostolis obispos, tuis et gloriosis martiribus, et omnibus santis, quorum intercessione perpetua put te confidimus adiuvari. Y ahora el camarlengo, el cardenal Bertone, hace la parte del segundo concelebrante. Ec hostia nostre reconciliationis, proficiat quesumus Domine, a totius mundi pacem, atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate. Eso se llaman en la plegaria eucarística las intercesiones. Tuo, Papa nostro Francisco, cum empezamos por la Iglesia, ordine, et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Pueblo de su propiedad, se está diciendo, eso es la Iglesia. Adesto propicius, omnes filios tuos ubique dispersos, se pide por todos, por supuesto también por los difuntos, para que sean introducidos en la comunidad de la Pascua del cielo, en la luz eterna que ha brotado de la resurrección de Jesucristo. ubi fore speramus, ut simul gloria tua perennite el saziemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Ahora es el momento final de la plegaria eucarística. Quien preside en este caso el Santo Padre, Francisco I, presenta ante el Padre el cuerpo y la sangre de Jesucristo y tributa el honor y la gloria que solo Dios se merece. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amén es el amén más importante de toda la celebración. Los ritos de comunión con el Padre Nuestro, la oración del Señor, la oración dominical, donde nos sentimos hijos de Dios. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aprovechemos y unidos a Pedro, recitemos la oración. Danos hoy nuestro pan de cada día, pan para todos los pueblos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. El embolismo es como una especie de prolongación de la última petición del Padre Nuestro: líbranos de todo mal. Y una súplica ya de la paz para todos los pueblos de la tierra, como ha dicho la primera lectura. Hasta la última venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la oración de la paz antes de la fracción del pan. El pan que ya es el sacratísimo cuerpo de nuestro Señor. Pacem mea do vobis. Non respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris.
El Santo Padre está pidiendo ahora mismo al Señor Jesús la paz y la unidad para toda la Iglesia. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Y el diácono invita a la asamblea a darse la paz. La comunión con Cristo es también comunión con los hermanos. Que nadie se acerque a esta mesa santa sin perdonar al hermano, sin vivir en comunión con los otros. El Cordero de Dios. Las palabras que pronunció Juan el Bautista cuando divisó, viniendo de lejos, posiblemente hasta la orilla del Jordán, a Jesús, Cordero de la Pascua Nueva, inmolado, sacrificado. Que entra, como dice la carta a los Hebreos, en el santuario de Dios mediante su propia sangre para hacer la purificación de los pecados. Es un momento intenso, tanto que la liturgia de la Iglesia desde siempre ha sacado del relato de la última cena de Jesús la fracción del pan para sacarlo en este momento, para hacerlo en este momento. La mostración de las especies eucarísticas. Ecce qui tollis peccata mundi. Beati qui accenan agni vocati sunt. Las palabras con que el centurión pidió al Señor la curación de su siervo, sintiéndose indigno de que el Señor entrara en su casa. Hablaba el Santo Padre ayer, en esas primeras palabras que nos dirigió, también de caminar el obispo con el pueblo. Lo decía de la diócesis de Roma, de la Iglesia de Roma, pero luego añadía que presiden la caridad a todas las iglesias. Hoy en la Eucaristía, en esta homilía que el Papa ha pronunciado, pues nos ha explicado en qué consiste precisamente ese camino, que no comenzamos con él, pero sí que con él pues emprendemos una nueva fase. Un nuevo momento no solamente histórico, sino un verdadero momento de salvación, sin duda. Un nuevo momento de salvación, con una gran esperanza. Igual que la primera lectura ha hablado del caminar de todos los pueblos al monte, que es el signo de la grandeza de Dios, para encontrar la paz, donde ya las armas se convierten en podaderas y donde ya no cabe ningún tipo de violencia. Así también todos somos invitados a caminar al monte Sión, que era el monte deseado por el creyente israelita para encontrar la paz. Caminar es un gesto tremendamente cristiano. Nosotros lo hacemos, lo llamamos procesión. La liturgia está siempre con ese gesto tan sencillo de caminar. Y por ejemplo, ahora que está tan cercana la Semana Santa, el pueblo cristiano buscó ese gesto de caminar, llevando, portando los misterios de la pasión del Señor, que esos son nuestras procesiones. Caminar penitencialmente para encontrar la paz, gracias a Cristo muerto y resucitado. Y vemos en las imágenes una de esas procesiones litúrgicas dentro de la celebración, la de la comunión. En este caso, pues vemos a los concelebrantes dirigirse hacia el altar. Que duda cabe
que ese monte Sión para nosotros pues es la cruz del Señor, como nos ha recordado el Santo Padre en la homilía, que se hace presente su sacrificio en el altar, que se actualiza el misterio pascual de Cristo cada vez, como dice San Pablo, que comemos de este pan y bebemos de este cáliz. Por eso la comunión se recibe caminando y cantando. La comunión es como un nuevo maná por el desierto, igual que Dios hizo cuando el pueblo caminaba hacia la tierra prometida, caminaba, Dios les hizo el don del maná. Igual que lo celebraron cuando llegó la celebración de la Pascua en Gilgal, que decía la primera lectura del domingo pasado. Así es. En el recodo de aquel Gilgal, en el recodo del desierto, pues cesó el maná cuando celebraron la Pascua. Después del encuentro ya no hay memorial. Así es. Pero San Pablo dice que nosotros estamos continuamente llamados a encontrarnos con Él. Y solamente cuando Él vuelva acabará la Eucaristía, el sacramento, el signo, hasta que será la plena posesión. De momento caminamos en esperanza. Y precisamente uno de los signos litúrgicos de ese caminar es el estar de pie. Estamos de pie, dispuestos para caminar. Por eso, en diversos momentos de la celebración, aunque físicamente no estemos caminando, pero estamos de pie. Por ejemplo, en la lectura del Evangelio. Por ejemplo, la lectura del Evangelio, que nos debería poner en camino. Al acogerla, al hacer la vida. Esta celebración eucarística tradicionalmente era solamente para los cardenales que habían participado en el cónclave como acción de gracias, pero ya esta mañana decía el portavoz de la Santa Sede, el padre Lombardi, que iba a ser ya una celebración para toda la Iglesia, y ciertamente qué duda cabe que lo ha sido. Te decía antes que tradicionalmente la homilía de esta celebración era en latín. El Santo Padre ha querido hacerla en italiano, incluso si no improvisándola del todo, pero desde luego con una naturalidad, con una cercanía, una espontaneidad admirable. Que duda cabe, ha sido en sus gestos y en su forma de expresión, no ha sido nada frío, sino todo ha sido una invitación ha sido un padre hablando a sus hijos, que duda cabe, y no solamente a los cardenales, con una profunda hondura, sí. Eso, aunque valga la tautología, ¿no? Sí. Profunda y hondura. Luego tendremos esa Eucaristía solemne. El próximo martes será a las 9:30 de la mañana, el día de San José, la solemnidad de San José, donde se iniciará solemnemente ese oficio petrino, ese ministerio petrino, del que desde el momento de la elección es el obispo de Roma. Allí es cuando será revestido con el palio y se le colocará el anillo en el dedo, el anillo de pescador. En pantalla, el juicio final de Michelangelo, de la Capilla Sistina. Bellísimamente restaurada. Esa puerta que vemos al fondo a la izquierda, como pequeña curiosidad, es la que da acceso no a la sacristía, porque la Capilla Sistina no tiene sacristía, sino a lo que se llama la Sala de las Lágrimas, donde el Papa, pues por primera vez se viste de Papa después de la elección. En las solas se coloca la sotana blanca que el Papa lleva desde el siglo XVI,
porque San Pío V, que está enterrado en Santa María la Mayor, esta mañana ha estado rezando delante de San Pío V también, después de rezar ante la Virgen. Era dominico, Antonio Alighieri era dominico, y él mantuvo el hábito dominico, y por eso los papas que vestían anteriormente de rojo, con la idea de la sangre, del testimonio, comenzaron a vestir de blanco. Y ahí en la sala de las lágrimas, donde estaban preparadas las tres sotanas, el Santo Padre Francisco I también se revistió antes de salir. Aunque posiblemente si derramó alguna lágrima, que posiblemente sí, fuera ya en la Capilla Paulina, cuando rezando ante el Santísimo, pediría al Señor la fuerza para comenzar este ministerio, esta llamada. El Señor sabe que somos pecadores y Él lo tiene bien en cuenta. Una anécdota del Santo Papa Pío X, San Pío X, que cuando antes de ser tenía los suficientes votos, se retiró a esa capilla, a oscuras, y se sumió en el más profundo silencio. Estamos, me parece, en el año 1903, el comienzo mismo del siglo XX, y el secretario de Estado, que era español, Merry del Val, fue y encontró al Papa a oscuras en la Capilla Paulina, muy de noche, orando, un poco turbado por lo que le venía encima, y le dijo Merry del Val, que era el secretario del cónclave: ánimo, Santo Padre, todavía no había sido elegido Papa. Y cuando después de ser ya Papa, San Pío X lo nombró a Merry del Val secretario de Estado, era español, y Merry del Val dijo, casi oponiéndose, dice, pues ahora ánimo, secretario de Estado. Por cierto que Merry del Val está enterrado en la cripta de la Basílica de San Pedro, muy arcipreste de la Basílica, muy cerquita de la tumba de Pedro, precisamente. Era alguien muy genial, sabía de todo, desde literatura hasta música. Es un estilo el obispo emérito de Roma, Benedicto. Su padre fue embajador ante la Santa Sede, el padre de Merry del Val. El sagrado silencio después de la comunión. Ayudado en este caso por las notas de la capilla musical, que por cierto se llama la Capilla Sixtina, este coro, es la capilla musical pontificia Sixtina. Con todos siguen los cardenales comulgando, porque recordemos que no están solamente los 114 que han participado en el cónclave, sino que están invitados todos. Claro, también los no electores, más de 80 años, y son más de 150 en total. La perspectiva de la Capilla Sixtina, deliciosa. A nuestra izquierda, esos frescos narran la vida de Moisés. A la derecha, los que no vemos, episodios de la vida del Señor, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Desde el envío de los apóstoles hasta la barca de Pedro, y la confesión de Pedro, apártate de mí que soy pecador, pero desde este momento serás pescador de hombres. Frescos que no todos son de Miguel Ángel, hay de Rafael, del Perugino y de otros. La Capilla Sixtina, que existía mucho antes de que Miguel Ángel pintase la bóveda, pues se fue decorando por distintos artistas y es realmente una de las cumbres del arte
del arte religioso universal. Una maravilla que puede ser visitada, forma parte del recorrido de los museos vaticanos, por eso la capilla se utiliza relativamente poco para celebraciones. El día del bautismo del Señor, se hacen aquí los bautizos y algún otro día más, y desde luego el cónclave. Los últimos padres cardenales en la comunión. Cardenal viene de cardinal y significa principal. Es un obispo que tiene derecho a voto para el obispo de Roma, porque el obispo de Roma es elegido por sus hermanos en el episcopado y por su inclusión en la iglesia local particular de Roma tiene jurisdicción universal plena y directa sobre toda la iglesia. Eso está en el poder de las llaves y en el de atar y desatar. Hermoso himno eucarístico que estamos escuchando ahora, a beber un corpus natus de María Virgen, salve, verdadero cuerpo nacido de María Virgen. Verdaderamente padeciste en la cruz por los hombres. Cuyo costado abierto ha brotado sangre y agua y ha gustado por nosotros la muerte incruenta que tanto habló el Concilio de Trento. La Eucaristía hace presente de una forma incruenta el mismo sacrificio de la cruz. Oh Jesús, piadoso, oh dulce Jesús, oh Jesús, Hijo de María. Los diáconos se han retirado el Santísimo Sacramento, que no se va a reservar en la Sistina, porque normalmente no lo hay, sino enfrente, en la Capilla Paulina, donde anteayer comenzaba la procesión del cónclave. El Santo Padre rezando, concentrado en la oración, dando gracias a Dios y sabiendo que Él es el que fortalece, sin duda alguna. Los diáconos vuelven al altar después de haber reservado la Santísima Eucaristía. Ahí vemos la imagen de Pedro, de la llave, las llaves. Algo específico para Pedro, porque el poder de atar y desatar en Mateo 18 también es entregado a los 12. Por eso cada obispo en su iglesia diocesana, en su iglesia local, es el representante de Cristo, no de San Pedro, sino de Cristo. Dice la oración: oh Dios, que alimentas y robusteces siempre a tu Iglesia con estos sacramentos, concede a cuantos hemos participado de la Eucaristía que, practicando tu doctrina acerca del amor, seamos en la convivencia humana fermento de vida e instrumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí ha acabado ya los ritos de la comunión, con la oración después de la comunión, y ahora vienen los de despedida, la bendición y la despedida. El Señor esté con vosotros. La bendición del Santo Padre. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Os bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos nos podemos acoger a la bendición del que es sucesor de Pedro. Podéis ir en paz.
otra perspectiva preciosa del juicio final. Se canta la antífona mariana, Salve, Reina de los cielos, Señora de los ángeles, salve raíz y salve huerta, de la que ha brotado la luz. Salve Virgen gloriosa, preciosa entre todas, bendita. Y por nosotros intercede ante Cristo tu Hijo. Después de hoy el Santo Padre seguirá teniendo diversos encuentros con los cardenales, con los periodistas, en el Ángelus, pero sobre todo quedamos a la espera de esa misa solemne de inicio del ministerio petrino en la plaza de San Pedro. El próximo día de San José, 19 de marzo, a las 9:30 de la mañana comenzará. Y después de haber compartido esta celebración, que duda cabe que tenemos algún motivo incluso más de los que teníamos para dar gracias a Dios por el Santo Padre Francisco, que poco a poco se va introduciendo en nuestros corazones. Poco a poco, pero con paso firme, caminando, edificando y confesando. Tú eres Pedro. Precedidos de la cruz, los padres cardenales y finalmente el Santo Padre Francisco I, se van de la Capilla Sixtina. Podríamos decir que a los cardenales se les nota una cara de un cierto alivio después de haber cumplido con una misión tan tremenda. El padre cardenal copto, de rito copto, católico, pero rito copto. Lleva la cruz bacular de Benedicto XVI, en cuyo centro, por el lado después, está el Cordero del Apocalipsis. Sí, el Cordero a quien se le ha asestado un golpe mortal, pero se mantiene en pie y que recibe todo honor y toda gloria. Vere Agnus, verdaderamente el Cordero. A él sabiduría, fuerza y poder por los siglos eternos. Amén. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará.